Buenas tardes, bienvenidos cada uno de ustedes a la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Para nosotros es un placer, un honor y un privilegio poder adorar a Dios juntamente con cada uno de ustedes, con las personas que también nos acompañan en línea. Estamos muy contentos de que cada uno de ustedes pueda venir a adorar juntamente a Dios con nosotros. Queremos recordarles la visión de esta iglesia y la visión de esta iglesia nos da la razón de estar aquí. La visión de esta iglesia es: vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria. Es decir, este espacio de adoración comunitaria nos permite ser transformados a la imagen del Señor Jesús. Y eso es hermoso. Yo les invito para que nos coloquemos de pie y hagamos el llamado a la adoración que ustedes van a encontrar en la pantalla. El Dios poderoso habla y convoca a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta que se pone. También llama a los cielos diciendo: reúneme a mis escogidos, los que han hecho un pacto conmigo en el sacrificio de Cristo en la cruz. Les voy a invitar para que tomen aire y reciban el aliento del Espíritu y exhalen el fruto del Espíritu Santo. De manera antifonal vamos a responder: que venga tu reino. Cristo, para que seas exaltado sobre todos, que venga tu reino.
para que haya una gran fiesta, que venga tu reino, donde todas las razas estén presentes, que venga tu reino, y juntos cantemos de tu salvación, que venga tu reino, y todos comamos de tu mesa, que venga tu reino, y tú, Señor, pongas todas las cosas al derecho, que venga tu reino. Cristo nos ha dado su paz, y como nos ha dado paz y tenemos paz interior, también queremos expresarla hacia el exterior y queremos dársela a cada uno de ustedes. Pero primero vamos a darle la paz a los que nos acompañan en línea y vamos a decirle que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y con su espíritu. Compartamos la paz entre nosotros en este momento. Nosotros no nos olvidamos de las personas que están encarceladas. Y este es un momento apropiado para unirnos con ellas en oración. Ahora nos unimos con ellas en oración y nos unimos a través del libro devocional de Un Nuevo Día en Cristo. Algunos de ustedes lo tienen así, en este formato. Otros lo tienen en algún otro formato y otros lo pueden leer en la red, está en el internet. Pero para las personas que están presas, ellos también han recibido uno diferente que no tiene esta argolla, porque en la cárcel no dejan entrar esta clase de libros, pero tienen uno que están leyendo. Y hoy muchas personas que están en la cárcel están leyendo este mismo devocional con nosotros y nos unimos para hacer este devocional con ellos. Hoy, Mark nos invita a leer Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este es nuestro llamado también, dice Mark. Tal vez yo no sea llamado hoy a estar en prisión o muerto por testificar de la luz de Cristo,
para que todos crean. Yo podría ser llamado hoy a cuidar mis palabras, acciones y pensamientos. Como Juan, nosotros no somos la luz, pero somos testigos de la luz. Y la oración de Mark es: Dios, ayúdame a comportarme como una persona enviada por ti. Ayúdame a proclamar la luz de tu Hijo. Amén. La palabra de Dios es importante para nosotros. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios puede llegar en cualquier momento. La palabra de Dios puede llegar en el momento de la oración, en el momento del canto, en el momento del saludo, en cualquier momento especial. Por eso pedimos la iluminación del Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos y oremos por la iluminación. Bendito Espíritu de Dios, tú que habitas en medio nuestro y en nosotros. Te rogamos que traigas la luz para que nosotros podamos ver mejor lo que tú quieres que nosotros seamos, hagamos y tengamos para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. La lectura para hoy está basada en Lucas capítulo 12, versículos 32 al 40. No teman, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y hagan donaciones. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de bodas, y para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes su Señor al venir les halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servirles y los sentará a la mesa y acercándose les servirá a cada uno. Y ya sea que venga a la segunda vigilia o aún en la tercera vigilia y los haya así, dichosos son aquellos siervos porque van a ser servidos por su Señor. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a entrar el ladrón, no hubiera permitido que el ladrón entrara en su casa. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no se esperen. El negocio más lucrativo es el título del mensaje para hoy. La pregunta para nosotros es: ¿hablamos nosotros el lenguaje de los negocios? Me acuerdo que cuando estuvimos de visita a los indígenas en los llanos orientales, estuvimos visitándolos y nosotros llevábamos nuestras ropas y ellos tenían sus artesanías, pero no teníamos dinero. Entonces ellos nos plantearon hacer trueque. Salimos con lo que teníamos puesto y ellos se quedaron con todo. Ellos son especialistas en negociar, yo no, por lo menos no lo sé. Ahora, el lenguaje de los negocios es el lenguaje actual, en cualquier esfera de la vida. Si alguien desea ganar en el mundo de los negocios, debe aprender ese idioma. Y es un idioma que no es difícil de aprender, pero debe aprenderse. También recuerdo una líder de la iglesia presbiteriana Cumberland en Manizales, y ella sabía perfectamente hablar el lenguaje de los negocios con Dios. En una ocasión ella necesitaba que el Señor le diera una respuesta a una oración, y ella deseaba saber si un pretendiente que tenía era la voluntad de Dios para ella para casarse. Entonces ella comenzó a orar y a decir: Señor, voy a compartirle el evangelio a 100 personas y cuando termine tú me vas a responder si este pretendiente que yo tengo va a ser mi esposo o no. Uno se puede preguntar a este momento, y ¿es que es válido orar de esa manera? ¿Es válido hablar de esa manera con Dios? ¿Es que Dios aprueba ese lenguaje de los negocios y del intercambio con Él? ¿Será que Dios escucha a semejante clase de proposiciones de negocios? Me acuerdo también de que una pastora estaba en transición ministerial y estábamos conversando con ella, y ella, después de haber pastoreado una iglesia por 6 años, había guardado sus diezmos personales, los había guardado en el banco, es decir, no los había dado a la iglesia.
Pero cuando terminó su tiempo de pastorado, ella quería darle un buen uso a todos los diezmos que había recogido durante 6 años. Así que a ella se le ocurrió una idea. Igual fue al Señor y comenzó a orar al Señor y le dijo, Señor, tú sabes que yo tengo tus diezmos en el banco, pero yo quiero darle buen uso. Tú sabes los productos que la gente está comprando en este momento. Si tú me muestras un producto que la gente va a comprar, entonces yo lo puedo mandar a producir y yo lo puedo vender. Y después, cuando tengamos las ganancias, tú me das un 40% a mí de las ganancias y el 60% que quede lo podemos volver a mandar a producir en ese producto. Ella terminó su oración diciendo, Señor, te ruego que me muestres el negocio que es más lucrativo que tú y yo podemos hacer. Ahora, la pastora no esperaba una respuesta inmediata en ese momento porque la oración le parecía un poco tonta y ella tampoco se consideraba a sí misma una mujer de negocios. No obstante, ella le hizo esa proposición de negocios al Señor. Antes de darle el final de esta historia, algo que nos parece sorprendente y que encontramos aquí en el Evangelio es que Jesús entiende y habla el lenguaje de los negocios. Especialmente cuando en el Evangelio dice, poluiti hapakontas. Eso es griego, obviamente. Y es el lenguaje de los negocios en griego. Y ustedes lo pueden decir conmigo, polueti hapakontas, y eso traduce, vende, negocia tus pertenencias. Negocia tus pertenencias. Obviamente, y da limosnas. Es lo que estaba diciendo Jesús. Pero nos interesa la parte en la cual Jesús dice, negocia tus pertenencias. Si Jesús habla el lenguaje de los negocios, uno esperaría en este momento que Él comenzara a explicar las estrategias para hacer esos negocios lucrativos. Si Jesús habla ese lenguaje, también esperaríamos que nos dijera qué tan duro habría que trabajar para producir ganancias. O esperaríamos que Jesús nos dijera cuáles son las habilidades que tenemos que tener para poder negociar. O esperaríamos que Jesús nos dijera algo así como, es que para poder ganar en los negocios tienen que tener algo así como el instinto asesino para poder finalizar cada negocio. Sin embargo, lo que encontramos en el Evangelio hoy es que Jesús hace un énfasis totalmente diferente en lo que a los negocios con Dios se refiere. Todo lo que es relacionado con las inversiones en el reino de Dios y con Dios, Jesús dice que para hacer esa clase de negocios es necesario perder el miedo. Perder el miedo. Ahora, el profesor de economía de la Universidad de Duke, Colonel Funnell-Camp, dice en su libro Entendiendo las inversiones, que el miedo es lo que detiene a una persona para invertir. Él afirma que hay 4 miedos que detienen a una persona para no invertir su dinero. Y el primer miedo que presenta la persona, dice él, es el temor a la pérdida. El segundo es el temor a la bancarrota. El tercero es el temor a la inflación, la depresión y todas esas cosas que escuchamos en las noticias. Y por último es el temor a una quiebra del mercado bursátil. Jesús sabía que los discípulos tenían miedo y tenían miedo de invertir toda su vida, su familia y todo su tiempo y todos sus talentos para seguirlo a Él. Y por supuesto que Jesús sabía que ellos tenían miedos relacionados a la manera en cómo se percibían a sí mismos. Por lo que leemos en el Evangelio, ellos se percibían a sí mismos como un grupo pequeño, como una manada pequeña, como una iglesia chiquita. Y ellos se veían a sí mismos como una manada pequeña y esa perspectiva de ellos mismos les llevaba a tener miedos. Ustedes han visto los perros chihuahua, mantienen ladrando a toda hora. Y no exactamente porque sean bravos, sino porque tienen miedo. Así, cuando hay grupos pequeños, generalmente tienen muchos miedos. Ahora, la manada pequeña de Jesús tenía miedo de ser un grupo pequeño en medio de la enorme estructura religiosa y política de su país. Ellos eran en ese momento un grupo religioso pequeño comparado con el de los saduceos, con el de los fariseos, con el de los esenios.
Ellas eran una manada pequeña y tenían miedo a seguir siendo una manada y un grupo pequeño. Ellos tenían miedo a ser políticamente insignificantes para poder proteger su inversión, pero tenían mucho más miedo de no tener el poder político y religioso suficiente para enfrentarse a los ataques y persecuciones que se les pudieran venir encima. La pequeña manada de Jesús tenía miedo de no tener los bienes y los servicios suficientes para ofrecerle a la sociedad que en ese tiempo y ahora es consumista, incluso consumista de la religión. Ellos también le temían agotarse, tenían miedo a agotarse por la falta de recursos humanos para hacer y sostener la inversión. No es lo mismo tener un grupo grande haciendo un trabajo que tener un grupo pequeño, y ellos tenían miedo a agotarse. La manada pequeña de Jesús tenía miedo de ser irrelevante frente a un consumidor religioso que siempre demanda cosas nuevas, especialmente en el área de la religión. Ellos también tenían miedo a ser llamados perdedores, losers. Tenían miedo a eso, porque su crecimiento no era exponencial como se suponía que debe ser en los negocios. La manada pequeña de Jesús tenía miedo de que sus sueños no se realizaran, tenían miedo de perder el control, tenían miedo de hacerse vulnerables, tenían miedo de ser heridos en el proceso de su inversión. Y lo más interesante de todo eso es que aunque ellos tenían todos esos miedos, Jesús les dice, no tengan miedo. Cuando pensamos en los miedos que tenían la manada pequeña de Jesús, nos preguntamos, ¿no son estos miedos que tenían ellos los mismos que tenemos las iglesias pequeñas hoy en día? Tenemos miedo las iglesias pequeñas hoy en día, ¿no serán esos mismos miedos? Y algunas iglesias pequeñas experimentan el temor de la disminución de fieles. Y hemos sufrido disminución de fieles durante el tiempo de la pandemia. Pero tenemos miedo a seguir perdiendo más fieles. Teníamos miedo a la extinción del grupo. ¿Y qué pasa si este grupo pequeño se acaba? Teníamos miedo a la escasez de recursos. ¿Qué pasa si no tenemos lo suficiente para seguir adelante? Tenemos miedo a muchas cosas. Tenemos miedo a no tener el poder político suficiente y poder financiero, y tenemos miedo a no tener la relevancia social. Sí, es realidad. Tenemos muchos miedos. Y no es verdad que el miedo nos está paralizando. Y nos está paralizando para pensar, para crear y para invertir como Cristo nos lo está sugiriendo en el Evangelio. Trevor Reagan, fundador del Laboratorio para Aprender, dice que el miedo, abro comillas, el miedo nos está robando muchas oportunidades de progresar. Y no solamente en el campo numérico, sino en muchas áreas de nuestra vida. De acuerdo con el Evangelio, el miedo de perder los recursos financieros es probablemente uno de los miedos más grandes que se enfrentan, no solamente como persona, como familia, sino también las iglesias pequeñas. ¿Qué pasa si no tenemos recursos para seguir adelante? Por supuesto que cada iglesia pequeña tiene el derecho a sentir sus miedos. Sin embargo, Jesús está invitando a cada uno de sus seguidores y a cada uno de sus grupos pequeños para que se deshagan del miedo y comiencen a hacer las inversiones que Él nos está aconsejando. De acuerdo con Jesús, es posible sacudirse el miedo a invertir, como Él lo sugiere. Es posible. Y la razón es que a su Padre Celestial le ha placido darle el reino de los cielos a las manadas pequeñas. Primera razón para perder el miedo a invertir como Jesús quiere que invirtamos. Jesús nos ha dado el reino de los cielos. En el reino de Dios, la manada pequeña está protegida por aquel que ha vencido la muerte. Y nada más pensemos en esto, si Jesús ha podido vencer la muerte y nos ha protegido de la muerte en muchos casos y en muchas circunstancias, ¿no será que nos puede proteger en momentos de inflación, en momentos de depresión, en momentos de recesión? Si Jesús ha vencido la muerte, no podrá vencer esos enemigos que son mucho menos poderosos. La manada pequeña está fortalecida con el poder del amor de Cristo, no con el amor al poder, sino con el poder del amor. La manada pequeña de Jesús habita en las propiedades que le pertenecen a Jesús. Ustedes ven ese templo, lo ven con todos sus vitrales, hermosos vitrales.
Este templo le pertenece a Jesús. Y nosotros estamos disfrutando de la abundancia del reino de Jesús. Somos bendecidos por poder venir a este templo y disfrutar esta gran abundancia. La manada pequeña de Jesús es sostenida por la provisión de Dios. La manada pequeña tiene propósito de vivir en el reino de Dios. Por eso, a todos los que nos ha sido dado el reino de Dios, que tenemos la abundancia, debemos decir que no hay razón entonces para aferrarnos al miedo. Tenemos que despojarnos del miedo para comenzar a hacer las inversiones que Jesús quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque con el reino de Dios viene abundancia de la presencia de Dios, viene abundancia del pueblo de Dios, viene abundancia del poder, de la palabra, de la protección, del propósito de Dios. Y si todas estas cosas nos han sido añadidas con el reino de Dios, entonces por supuesto que esa abundancia va a echar fuera cualquier temor. De acuerdo con Jesús, nosotros como manada pequeña, no nos hemos ganado el reino de Dios con trabajo duro. No nos hemos ganado el reino de Dios con técnicas mercantiles. No nos hemos ganado el reino de Dios con alianzas estratégicas. No nos hemos ganado el reino de Dios con inteligencia financiera. A nosotros nos ha sido dado el reino de Dios por el puro placer de la generosidad de Dios. No hemos tenido que torcerle el brazo a Dios y comenzar en negociaciones extraordinarias con Dios para poder que nos dé el reino. Él simplemente nos los da de pura gracia. Dios se disfruta dándonos su reino como también la abundancia de Él. Entonces, si Dios está disfrutando dándonos su reino y Él nos lo está manifestando, el temor a invertir como Jesús quiere que nosotros invirtamos en su reino debe desaparecer. Porque el que se atreve a invertir como Jesús lo recomienda, está invirtiendo lo que Dios le ha dado y lo que a Dios le pertenece. Y que yo sepa, a Dios no se le ha perdido nada en el universo. De pronto nosotros, que somos los que nos alejamos del Señor, pero a Él nadie le ha robado nada. Ahora, la otra razón por la cual Jesús nos recomienda deshacernos del miedo es por causa de la seguridad que el reino tiene. Jesús afirma que en el reino de Dios las inversiones, primero, las inversiones que uno hace en el reino de Dios no se desgastan, no se destruyen, tampoco se pierden y mucho menos se las roban. Si eso no es seguridad para hacer una inversión, entonces ¿qué lo es? Yo les aseguro que no hay banco ni hay entidad económica que pueda dar semejante seguridad al momento de invertir. Solamente Dios en el reino de Dios. Ahora, es muy posible que muchos de nosotros no sabemos el lenguaje de los negocios, es cierto. Sin embargo, Jesús nos asegura que siendo su manada pequeña, Él nos ha dado su reino en abundancia para invertir como Jesús nos lo dice. Aparte de eso, debemos recordar siempre de que las inversiones que hagamos siempre van a estar seguras en Jesús, que venció la muerte. ¿Se acuerdan ustedes de la pregunta que la pastora le hizo a Dios en términos de negocios? Ella estaba esperando la respuesta del Señor a su pregunta. Y la pregunta de ella es, ¿cuál era el negocio más lucrativo? Un domingo por la mañana, el Señor le respondió a la pastora, le dijo, el negocio y la inversión más lucrativa es el ministerio que yo te he dado. En otras palabras, el dinero que usted tiene, inviértalo en las personas y para el bien de las personas. Por la gracia de Dios, tuve la bendición de ser formado como ingeniero. Y los ingenieros en Colombia tienen muy buena remuneración y cuando se introducen en los negocios de la ingeniería, obtienen un buen salario, pero también adquieren muy buenos capitales. Pues por la gracia de Dios yo pude estudiar ingeniería, pero cuando yo fui llamado al Señor, el Señor me pidió que invirtiera todo lo que yo tenía de ingeniería y lo invirtiera en el reino de los cielos. Hace más o menos unos 30 años que hice esa decisión y le dije, sí Señor, voy a invertir todo lo que tengo.
Invertí mis talentos, invertí los ahorros que tenía, invertí hasta mi familia, invertí todo el tiempo y todos los recursos en el reino de los cielos desde que cumplí 20 años. Voy a revelar mi edad, han sido 32 años y no me arrepiento. No me arrepiento, porque he podido ver el fruto en la transformación de las personas. He visto personas siendo transformadas por Dios. Y eso, ninguna tarjeta de crédito ni ningún dinero lo puede pagar. Así que me siento muy contento de poder haber hecho esa inversión. Y recordemos que la inversión más lucrativa y segura comienza ofreciendo todo a los pies de Cristo. ¿Está usted dispuesta o dispuesto a rendirlo todo delante del Señor? ¿Está usted lista o listo para invertir su vida, sus recursos, sus relaciones, sus talentos y su tiempo para servir a otros en el nombre de Cristo? Esa inversión no tiene pierde. Es la más lucrativa y la más segura en el reino de Dios. Como no tenemos miedo de invertir en el reino de Dios, nosotros generalmente hacemos algo representativo. Y lo que hacemos de manera representativa es que damos nuestras donaciones, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, diciéndole al Señor que nosotros no confiamos en los bienes materiales, sino que confiamos en Él. Y por eso de esa manera hemos diseñado la urna que ustedes encuentran ahí atrás. En cualquier momento del servicio ustedes pueden depositar su
su ofrenda y su donación. Y para las personas que nos acompañan en línea, hemos diseñado en la caja de comentarios del canal de YouTube, ustedes van a encontrar el enlace que los lleva a la cuenta de PayPal de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Allí pueden hacer ustedes sus diezmos y sus donaciones y pueden hacerlo como una inversión, sabiendo que estamos apoyando y estamos contribuyendo a la extensión del reino de Dios, a la extensión de la nueva creación que el Señor está haciendo. Y oremos, la oración que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. El que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Tenemos motivos de acciones de gracias. Señor Jesucristo, aunque a nuestros ojos y a los ojos de muchos somos un grupo insignificante, irrelevante, sin fuerza o un grupo pequeño, tú nos estimas como un tesoro incalculable. Tu palabra dice que somos como la niña de tus ojos. Señor, gracias porque el hecho de sabernos elegidos y valorados ahuyenta cualquier clase de temor que podamos tener en este momento. Y gracias porque la abundancia de tu amor echa fuera todo temor. Y hoy estamos seguros porque tú nos amas. Te damos gracias porque tú entiendes todos nuestros lenguajes y nos hablas de tal manera que te conozcamos cada día mejor. Gracias por permitirnos dirigirte la palabra y porque cuando nosotros te dirigimos la palabra, algunas veces te proponemos negocios que aún nosotros mismos no entendemos. Gracias por no escandalizarte ni rechazarnos cuando nos atrevemos a hablar de lo que no sabemos. Gracias por darnos desinteresadamente y con todo placer tu reino, con tu presencia, tu palabra, tu poder, tu protección, tu propósito y tu pueblo. Señor, no nos merecemos nada de lo que nos das, pero lo apreciamos y te bendecimos por ello. Te damos gracias porque nos invitas a invertir nuestras vidas, familia, recursos y tiempo en tu reino. Y gracias porque tú nos aseguras que semejante inversión está protegida contra toda clase de riesgo, daño y peligro. Señor, pedimos que nos transformes en inversionistas de tu reino, que deseemos darte siempre lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo, de nuestros talentos. No nos dejes caer en la tentación de ser solo receptores de tus riquezas y de tus bendiciones. Líbranos de ser acaparadores de tus bendiciones y protégenos de la trampa del consumismo. Intercedemos por aquellos grupos de personas que son minorías, que no tienen poder y que han sido marginalizados. Te pedimos que nos des las palabras para compartirles de tu inmenso amor y de la invitación que les haces para que se dejen introducir en tu manada pequeña. Rogamos para que todos ellos puedan encontrar en tu amor y en la comunión de tu cuerpo las riquezas de tu reino. Llévanos hacia las personas que tú estás llamando para que hagan parte de este rebaño. Y todos juntos podamos invertirnos totalmente en la extensión de tu reino y de la nueva creación que estás haciendo. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de quien se dio a sí mismo sin reservas para salvarnos de la muerte y de la condenación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todos juntos oramos el Padre Nuestro, como aparece en sus pantallas. Oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy.
Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y que todo lo que hayan recibido de Él, ustedes lo puedan invertir nuevamente en el reino de Dios. Entonces, con esa bendición de que hemos recibido el reino de Dios, y aunque somos pequeños, manada pequeña, con esa misma bendición hemos recibido abundante para compartir con otros y hacer las inversiones que Dios quiere que hagamos en otras personas. Por eso salimos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor les siga bendiciendo.